Continuamos entonces en esta clase. Ahora vamos a aprender cómo podemos transformar nuestra mente de manera que podemos destruir fortalezas de incredulidad y orfandad. En pasadas clases aprendimos que el gozo, la justicia, el amor y el temor a Dios debieran ser los fundamentos o llamemos las raíces de todo ser humano. Desafortunadamente muchas veces las aflicciones, am, los problemas nos llevan a producir cuatro raíces que distorsionan nuestra identidad y nos sacan de ese diseño, de ese árbol de justicia, que es lo que está en el corazón de Dios, convertirnos. Y se cambian por raíces, en vez de gozo, justicia, amor y temor, vamos a producir raíces como rebeldía, rechazo, orgullo y amargura. Hablemos un poquito de las aflicciones. El objetivo principal del enemigo es lastimar al hombre. La palabra del Señor dice que Él viene a robar, a matar y a destruir. Y estas heridas muchas veces se convierten en un punto en el cual se originan los miedos, las inseguridades, amarguras, sentimientos de rechazo, relaciones rotas, etcétera. Situaciones como divorcios que son muy traumáticos. Todo divorcio es difícil, pero cuando es especialmente traumático puede convertirse en una profunda aflicción. Algún trato injusto, lo que nosotros llamamos o conocemos como injusticia, abuso sexual, violencia, decretos que recibimos o palabras inapropiadas que hemos recibido en algún momento, especialmente en nuestra infancia, que es una edad tan vulnerable. Todas estas cosas pueden traer como consecuencia o pueden producir en nosotros raíces de amargura, de rechazo, de rebelión, de orgullo. Entender todo esto lo que hace es que nos permite con claridad ver la forma en la que muchas veces el enemigo trata de trabajar. Entender todo esto hace que nos permita tener claridad de cómo salir de todo tipo de dolores emocionales, de heridas emocionales y por qué es importante. Ciertamente el enemigo trata por medio de estas aflicciones, voy a usar esta palabra, como de crear moretones, moretones en nuestra alma, moretones en nuestra vida, de causar golpes que van a dar pie a desarrollar inseguridades, a desarrollar temor, al rechazo, amargura o relaciones rotas. Por ejemplo, cuando una relación se rompe o existe un divorcio, hay la tendencia a crear inseguridades y rechazos en alguna de las partes. Cuando una persona recibe un trato injusto, porque recordemos que el fundamento del ser humano es la justicia, y si la persona recibe tratos no justos, esto puede abrir puertas al enemigo en el alma de esa persona a crear amargura, odio, enojo o incluso el que le cuesta sujetarse posteriormente a la autoridad en caso de que ese trato injusto haya venido de parte de personas que estaban en autoridad en un determinado momento. Entonces, antes de explicar con detalle cada una de las raíces, debemos profundizar en la mente y cómo se forman esas fortalezas, pues toda raíz está asociada con un patrón de pensamiento. Toda raíz está asociada con una fortaleza. Las raíces están asociadas a las reacciones emocionales, mientras que las fortalezas van a estar asociadas a los patrones de pensamiento. Voy a repetirte, todas las raíces a la final van a estar asociadas, van a querer estar controlando las emociones y las fortalezas van a querer estar controlando el patrón, la forma en la que tú piensas. Am, Nosotros tenemos dentro de nuestro currículum un curso completo que estamos desarrollando sobre fortalezas. Sin embargo, vamos a hablar en este curso muy brevemente, pero lo más a profundidad que podemos por conveniencia del curso y sabiendo que hay algo mucho más profundo que nos espera a lo largo del el programa. Deseamos hablar un poco sobre lo que son las fortalezas. Este se convierte en el eje principal de todo proceso de sanidad, en la renovación de la mente. La palabra dice en el libro de Romanos 12 que nosotros debemos presentar nuestro cuerpo como sacrificio vivo y debemos transformar, renovar nuestro pensamiento. La clave de la sanidad interior, la clave de la liberación está en la transformación del pensamiento. Muchas veces podemos darnos cuenta que hay personas o incluso nosotros mismos hemos podido experimentar liberación, que el Espíritu Santo nos ha liberado, el Espíritu Santo hemos recibido en medio de una administración, de una palabra,
libertad, pero cuando nosotros no nos esforzamos por que eso que quedó vacío sea llenado por medio de la palabra, sencillamente se quedan adheridas a las heridas, como lo estudiamos en audios anteriores, se quedan adheridas las patrones de pensamiento que por lo general están contaminados, están dañados, están perversos, están torcidos. Y si esa renovación de pensamiento no se da por medio de la palabra de Dios que viene a traer a la luz lo que es del Espíritu. Dice la palabra que todo lo que nace del Espíritu vence al mundo. Esto va más allá de simplemente palabras de afirmación o cosas que nos decimos o palabras positivas o autoayuda. No, sencillamente entendiendo que cuando ponemos la fe en la palabra, y esto lo he repetido muchas veces, es la palabra misma lo que tiene este poder para regenerarnos, para transformarnos, para derrumbar lo que no funciona, para quitar de en medio de nosotros aquello que son escombros y poder reedificar. No podemos hablar de sanidad interior, de liberación, de conseguir nuestro propósito y nuestra identidad si realmente no lidiamos con todos los aspectos de las fortalezas mentales. Vamos a tener un taller especial, uno de los cursos que están incorporados en este currículum se llama puertas generacionales. Y para poder navegar en las puertas generacionales con eficacia, necesitamos entender lo que son las fortalezas. La fortaleza es la clave para destruir con todo tipo de hombres fuertes. Existe un libro que me gustó mucho, que leí, se los recomiendo, se llama Los tres campos de lucha espiritual, del pastor Francis Frangipane, y él explica con detalle cómo funcionan las fortalezas mentales. Él expone que generalmente la fortaleza tiene un origen en tres fuentes y me llamó mucho la atención. Él explicaba que las fortalezas pueden venir como la fuente inicial es el mundo, la otra fuente son los maestros y las doctrinas y enseñanza. Él explicaba que el inicio de las fortalezas se dan en nuestra infancia, que esa es la mayor fuente de fortalezas en nuestro interior. Todo lo que sucedió en nuestro hogar, lo que sucedió en el ambiente cultural, en los principios y en los valores de nuestros iguales, etcétera, se combinan para formar un sentido de identidad y nuestro punto de vista de la vida. Desde que nacemos hay una jornada delante de todo hombre, es la peregrinación del alma para encontrarse a sí misma. Nuestra alma envuelta en inseguridades son muchas veces sensibles a la crítica o a los elogios de los demás. Y así como el acero que se derrite en nuestra juventud y cuando se enfría se funde en nuestra naturaleza, muchas veces cuando llegamos a ser adultos, muchos adultos hoy en día sufren por lo que absorbieron en su niñez por medio de sus padres, maestros u otras personas. Nuestro concepto y limitaciones se construyen en nuestra niñez y se va edificando a partir de allí. Patrones de ideas o pensamientos y palabras de otros son paradigmas bien marcados que necesitan ser modificados o renovados. Esta idea debe motivarnos para el bien. Este concepto de fortalezas debe motivarnos para el bien, porque quiere decir que justamente en la cambio del patrón de pensamientos es donde radica el alcance de todo aquello que hemos estado anhelando y que muchas veces no hemos podido, y es porque no hemos centrado el pensamiento, transformado el pensamiento de acuerdo a lo que dice la palabra. La única idea apropiada para la eternidad es la verdad en Cristo. Por eso nosotros debemos discernir lo que dicen nuestros padres, maestros y otras personas. También muchas veces nos hemos unido con personas, amigos que creen en el ocultismo, por ejemplo, la astrología y otros asuntos familiares, y por eso también debemos aprender a ver bien la vida, qué es lo que se nos ha estado enseñando. De eso se trata básicamente la fortalezas mentales, de evaluar qué es lo que se nos ha enseñado, compararlo a la luz de la palabra y destruir, derribar todo aquello que se impone, obstruye el que el conocimiento de Cristo sea manifestado en nuestra vida. A mayor nivel del conocimiento de Cristo, mayor experiencia tenemos de la verdad. Donde sea que la verdad esté, ahí estamos en libertad. Por eso todo lo que tiene que ver con la
transformación de nuestra mente se convierte en la clave fundamental para nuestro proceso de sanidad interior. Vas a darte cuenta que a lo largo del programa de Madres Pioneras nos hemos esmerado en producir, crear contenido que no solo expliquen el cómo educar a nuestros hijos, sino que también nos eduquen en cómo crear el contexto de cultura del reino. Acuérdate que nuestros hijos, tienen que, así como la palabra del Señor dice que nosotros habitamos bajo el abrigo del Altísimo y bajo la sombra del Omnipotente, nuestros hijos habitan debajo de nuestra sombra, habitan debajo de nuestras alas. La capacidad que tenemos para crear y recrear una cultura de reino dentro de nuestro hogar implica que es necesario que nosotros entendamos cómo se establece la atmósfera dentro de nuestros hogares, cómo sacamos hombres fuertes que están planteados dentro de nuestros hogares, cómo establecemos principios de reino que establezcan la justicia como cetro, como lo principal, de manera que haya una rectificación de nuestro ADN a lo largo de las generaciones, cómo nos aseguramos que entendemos cuáles son los pilares, que, como hablábamos en clases anteriores, los 7 pilares del Shayil, del Kail de Dios, para manifestar la gloria de Dios. Donde sea que la gloria de Dios está manifiesta, ahí nosotros estamos automáticamente recreando una cultura de reino. Donde haya una cultura de reino, ahí estamos creando un lugar de sombra, un lugar de reposo, un Elim, donde la gente puede entrar y encontrar una alineación profética, donde sea que la atmósfera de la casa, el ambiente de la casa, la cultura del hogar está bien plantado. Nosotros sabemos que cuando las personas lleguen a esa casa, los que viven en esa casa siempre tienen un sentido de destino, un sentido de propósito, siempre hay un proceso de crecimiento normal. No hay nada más alarmante para un niño que vivir en un hogar donde la atmósfera que domina el hogar son atmósferas que están controladas por la ira, por la tensión, por el temor. Todas esas atmósferas se alimentan a causa de las fortalezas mentales que deben aprender a destruirse. Así que vamos a combinar muchísimo en este programa, en este taller. En este curso de Madres Pioneras vamos a estar incorporando a lo largo en toda nuestra plataforma aspectos que te enseñan a establecer una cultura del reino en el hogar para que tú puedas aprender a cambiar atmósferas. Y donde hablamos de cambios de atmósfera, siempre vamos a estar hablando de fortalezas. Así que quiero decirte que las fortalezas mentales van a ser uno de los temas ejes, uno de los temas pilares, uno de los temas esenciales en todo lo que tiene que ver con la crianza, con el hecho de ser madres. Todo lo que tú le enseñas a tu hijo viene como resultado de cómo tú piensas. Y a veces levantamos a nuestros hijos basados en parámetros de opinión. Muchas veces la palabra del Señor no ha podido penetrar con profundidad a nuestra alma. Podemos estar yendo a la iglesia, podemos estar participando en actividades de la iglesia, pero hay áreas de nuestra vida que son escombros que no han permitido que nosotros experimentemos intimidad con Dios. Sin ese nivel de experiencia, nosotros sencillamente pasamos una información, pero no estamos en la capacidad de pasar una revelación porque no nos ha sido a nosotros mismos revelado ese amor de Dios. La revelación entonces del amor de Dios es lo que nos permite a nosotros entender que donde sea que hay revelación debe haber aplicación. Por eso primero estamos exponiendo toda esta cantidad de contenido a tu disposición. Un contenido que te ayuda a recibir revelación para que cuando llegue el momento de la aplicación, cuando empecemos a hablar de qué debes hacer con tu niño de los 0 a los 3 años, qué debes hacer con tu niño de los 4 años a los 7 años y toda esta aplicación automáticamente sea muchísimo más fácil y entiendas el fondo, no solamente la forma. Donde sea que hay revelación, hay aplicación. Y donde hay aplicación, va a existir impartición. La impartición trae transformación. Así que este es el proceso del pensamiento, el proceso de la palabra revelada dentro de nosotros. Cuando tú empiezas a meditar en la palabra y se empiezan a rasgar los velos, a caer las mentiras, a sacar los engaños, cuando todos estos patrones de pensamiento equivocados que pudieron ser heredados
como resultado de una cultura, como resultado de un maestro, como resultado de una forma, de un padre, de una persona de autoridad, y ha establecido una identidad en ti equivocada, ha establecido en ti una forma de mecanismos de defensa que no te permiten relacionarte, que no te permiten verdaderamente hacer uso de los dones, donde no te dejan entrar en el descanso del Señor. Entonces, todo esto bloquea la revelación de la palabra. Pero una vez que todas estas escamas van cayendo de nuestros ojos, una vez que la palabra del Señor empieza realmente a florecer dentro de nosotros, empieza ella a revelarse, empieza a darnos una enseñanza profunda, empieza ella a crear una voz de conciencia sana, una voz de conciencia que trae verdad, una voz de conciencia donde la justicia, la paz y el gozo están caracterizadas. Y esa voz de conciencia es nuestro ayudador, el Espíritu Santo. Empezamos a relacionarnos con el Espíritu Santo de una forma diferente. Muchos de nosotros, aún cristianos, y en eso lo escribí en mi libro, Así como prospera mi alma, tenemos una relación con el Espíritu Santo, a quien escuchamos como el atormentador y no como el consolador. Escuchamos y hemos asimilado, aceptado y creído que forma parte de mi relación o de nuestra relación con el Espíritu Santo, alguien que nos está atormentando, que nos está diciendo todo el tiempo lo que estamos haciendo mal, que nos está diciendo qué es lo que tenemos que cambiar, y muchas veces esta forma parte de la voz del acusador. El acusador está muchas veces disfrazado y lo hacemos asimilado y lo disfrazamos bajo la voz del Espíritu Santo, y realmente necesitamos renovar el entendimiento para que podamos conocer la dulzura del Espíritu Santo, la capacidad de dirección, el anhelo del Espíritu Santo de ser como esa voz maternal que nos está guiando, que nos está instruyendo. El proceso de revelación, una vez que las fortalezas se caen, es como les mencionaba hace unos minutos, es que esa revelación se vuelve aplicación, la aplicación se vuelve impartición y la impartición se vuelve transformación. Y estamos acá para ser transformados, no por lo que yo estoy enseñando, no por el currículum en sí mismo, sino por nuestra capacidad de rendir a la palabra, de escuchar la palabra, de tener oídos para la palabra, de como dice la palabra, como dijo el mismo Jesús, el que tenga oídos para oír, que oiga. Queremos desarrollar esa habilidad de tener oídos espirituales, oídos para oír la palabra y podernos conectar con la voz de Dios, conectarnos con el cielo, entender qué es eso, que es lo que el cielo está diciendo que quiere que se haga en la tierra, como mismo Jesús lo dijo, hágase en la tierra así como en el cielo. Lo que el cielo está pensando, lo que el cielo está diciendo es también lo mismo que desee que suceda para con nosotros aquí en la tierra. Y esto lo logramos por medio de Cristo, esto lo logramos por medio de nuestra relación con Él, esto lo logramos por medio de la renovación del entendimiento y de la transformación de nuestros pensamientos. A veces queremos alcanzar esta transformación de pensamientos por métodos, por medio de cosas externas, por medio de repeticiones, de discursos que nos repetimos, pero no viene por vanas repeticiones, viene por una revelación de la palabra que diligentemente colocamos dentro de nosotros y ella va a dar fruto. Nosotros nos encargamos de ser diligentes, nosotros nos encargamos de que nuestro corazón, como estudiábamos en audios anteriores, no sean corazones pedregosos, sino que sean corazones que están allí abiertos, que tienen la fe para creer que la palabra del Señor es suficiente, que la palabra del Señor tiene vida, que la palabra de Dios puede transformar, que la palabra de Dios tiene algo que puede ayudarme en el día de hoy a cambiar el escenario, que ella entra como una semilla de fe, una semilla pequeña de mostaza, pero que después se convierte en un gran árbol, como una semilla que es tan pequeña que a veces nosotros vamos a no considerar el género. Miramos la semilla tan pequeña y tan insignificante que pensamos que nada grande puede salir de ahí. Sin embargo, aún en la naturaleza podemos observar que hay semillas que tienen una condición tan pequeña y sin embargo dentro de ella está contenido un potencial de generar árboles que son inmensos, que son frondosos, que producen sombra gigantesca. Ese es el potencial que está en la semilla de la palabra y que tiene el potencial
de hacer de ti ese árbol que va a permitir que no solamente tú estés floreciendo, que tú estés robusto, que tú estés a la orilla del río, sino que permite que se posen debajo de ti personas, se pose debajo de ti una generación, se pose debajo de ti una nación, que tú puedas con tus hojas frondosas porque has sido restaurada por la palabra, porque el agua de amargura que había en ti salió, porque los esquemas de pensamiento fueron alineados con la palabra, porque las emociones sanaron. Eso permite entonces que tú puedas impartir a otros, dar a otros, consolar, dice la palabra, a otros con la misma consolación con la que tú has recibido. Entonces no tengo mucho más que decir, que es a pedirte que seas diligente. No se trata de cuánto yo pueda enseñar sobre fortalezas. Vamos a estar hablando de fortalezas. Vas a oír repetidamente la palabra fortalezas mentales, pero a menos que tú busques diligentemente meditar en la palabra, leer en la palabra, ver cuáles son esas áreas de tu vida donde el pensamiento de inseguridad invade, el pensamiento de temor invade, y tomar versos bíblicos, tomar la palabra y decir, ok, ¿cómo me siento? ¿Qué es eso que todo el tiempo me desgana, me causa temor? Bueno, tengo temor a la muerte, tengo temor al rechazo, tengo temor a que me va a ir mal. Entonces buscamos esos versos bíblicos tan poderosos que dicen mis planes son de bien y no de mal, los memorizamos, los colocamos, hacemos algo que nos ayude a ser diligentes y nos ayude a apropiarnos de la palabra, aun cuando al principio no sentimos que causa ningún efecto, aun cuando al principio sentimos que, ok, leímos un verso bíblico aquí y allá, lo hemos impreso y colocado en algunas paredes, hemos tratado de memorizar estos versos, pero yo me sigo sintiendo igual, yo no veo ningún cambio. Bueno, tienes que aprender a ser paciente, porque tienes que añadirle a eso que estás poniendo dentro de ti fe y decir, Señor, ahorita no lo veo, pero yo sé que lo voy a ver. Yo sé, Señor amado, que tu palabra da fruto. Padre, yo sé que mi corazón ahorita a tientas te busca, dice la palabra, aunque sea a tientas, búsqueme, debemos buscarlo, así sea a tientas. No tenemos todas las respuestas, sentimos que estamos sucumbidos en el medio de un dolor y lo primero que queremos destruir es las fortalezas de engaño que nos dicen que no hay solución, que el problema es demasiado grande, que no hay nada que se pueda hacer. Eso lleva tiempo porque, sabes, para que tú hayas llegado a ese lugar de desilusión, a ese pozo, a esas profundidades, tomó tiempo. No solo ocurrió un golpe, sino que también hubo tiempo donde recreamos, entretuvimos pensamientos de destrucción, pensamientos de muerte. Muchas veces algunos de ustedes que me estén escuchando vienen de hogares donde los hogares fueron, sus estándares fueron negatividad, sus estándares fueron incredulidad, sus estándares fueron altivez, y fue toda una vida donde nosotros fuimos levantados en hogares donde si pasaba algo bueno es porque algo malo iba a pasar. Si nos reíamos mucho, hoy eso quiere decir que va a pasar algo malo. Si teníamos momentos donde no ocurría nada y todo estaba floreciendo, siempre había alguien en la casa que iba a decir, sabes, todo está saliendo muy bien, esto no me parece que está bien. Algo malo tiene que haber detrás, porque algo malo siempre tiene que ocurrir. Cuando algo anda bien es porque algo malo va a pasar. Imagínate lo que es toda una vida criado, levantado, entrenado, enseñado bajo estructuras mentales y culturas de pensamiento que están establecidas sobre la incredulidad, que están establecidos sobre el temor. ¿Cómo crees que de la noche a la mañana vamos a deshacernos de todo esto? Toma tiempo, por eso debemos ser diligentes, por eso debemos ser pacientes y por sobre todo debemos ejercitar la fe en decir, yo sé que lo voy a ver, yo sé que en algún momento Dios me va a rescatar, la palabra va a explotar dentro de mí, el esfuerzo que estoy haciendo por meditar en ella, el esfuerzo que estoy haciendo por colocarla en lugares visibles para que penetre por medio de mis ojos. Me estoy asegurando que las ventanas de mi corazón, que son los ojos, los oídos, reciban esa influencia, reciban esa luz. Me aprovecho para cerrar puertas, para cerrar acceso a mi corazón de todo aquello que sé que triggers, que activa el temor. Si yo sé que las noticias causan este nivel de temor y de estrés a mí, procuro no pasar todo el día viendo las noticias. Si yo sé que hay escenarios que me causan mayor celo y que me causan un sentimiento
sentimiento de insatisfacción y probablemente, oye, no lo había notado, pero las novelas, algún tipo de música que estoy escuchando son accesos por los cuales está penetrando este tipo de información que está llevando a que mi corazón se mantenga en el escenario de temor, en el escenario de pensamientos de temor y de inseguridad. Entonces, así como estoy haciendo un esfuerzo de poner la palabra dentro de mí, tengo que hacer un esfuerzo por cerrar accesos a lo que tradicionalmente yo venía haciendo, que no me está dando ningún resultado, que no me ha sacado de ningún pozo de desilusión, de desesperación o de desolación. Y yo necesito hacer algo hoy diferente. Como decía Albert Einstein, locura es pretender ver cambios cuando seguimos haciendo lo mismo. Hay algo que tenemos que hacer en nuestra rutina de pensamiento, en nuestro hábito de cómo meditamos, en el hábito de qué es eso que ponemos dentro de nuestra mente, dentro de nuestro cuerpo. Algo debemos hacer diferente para asegurarnos de que esta vez sí vamos a ver frutos, para asegurarnos de que vamos a poder permanecer, para asegurarnos de que nosotros vamos a poder alcanzar la meta. Hablábamos en audios anteriores sobre estos 3 niveles de acceso al placer, al gozo, al contentamiento. Y decíamos que por un lado es el cuerpo. Mira, ¿qué es eso que entra por nuestros ojos y que entra por nuestros oídos, que puede alegrar o entristecer el corazón, que puede causar depresión? A veces nos exponemos a películas, nos exponemos a un material de audiovisual que produce en nosotros se permea en nuestra alma y no nos damos cuenta, y podemos pasar 3 y 4 días con una pesadez en nuestra alma y no entendimos que fue esa película que vimos justo antes de acostarnos de dormir, que activó algo de nosotros, algo sensorial. Empezamos a ver cosas que le estaba ocurriendo a una persona que quizás son uno de los temores más ocultos que están escondidos en nuestro subconsciente, escondidos en las amígdalas, escondidos en esa área de los riñones, y no lo sabemos porque es algo que está muy guardado, están guardados en recámaras profundas de nuestro corazón. Y cuando nosotros nos vemos expuestos a este tipo de imágenes, ellos se activan y nosotros de pronto empezamos a sentirnos deprimidos, empezamos a sentirnos abandonados, empezamos a sentirnos vulnerables, empezamos a sentirnos desprotegidos y perdemos el sentido de orientación y decimos, ¿cómo llegué a este punto? ¿Por qué? Si yo estaba tan tranquilo en la mañana, de pronto me empecé a sentir así, y no sabemos qué fue eso que permitimos que por medio de los accesos, sea de los ojos o sea de los oídos, entrara dentro de nuestro corazón. Entonces, si vamos a ser estratégicos en buscar la palabra del Señor, anotar versos bíblicos que contrarresten, que establezcan la verdad con respecto a cada engaño. Fíjate, Jesús estaba en el desierto y en cada momento fue tentado en todo, y la tentación no era más que un engaño, no era más decir, oye, si eres hijo de Dios, probando su identidad. Si eres, donde sea que tú veas el verbo ser o estar, está propiamente hablando de nuestra identidad. Si eres el hijo de Dios, entonces convierte estas rocas en pan. Y vemos allí que había un reto a la identidad, que él estaba siendo tentado, que él estaba tratando de ser engañado. ¿Y cómo Jesús respondía ante los engaños? Con algo muy sencillo: escrito está, porque conocía la palabra. Pero no bastaba con que conociera la palabra, era necesario anunciarla, declararla, establecerla, setear los lineamientos de la maldad, setear y decirle, hasta aquí vas a llegar. Tú eres el mayordomo de tus pensamientos, tú eres quien está en el control ejecutivo de tus emociones. Coloca al Espíritu Santo, tú tienes autoridad para decir, Espíritu Santo, te coloco en el timón de mis emociones. Yo voy a sentir lo que tu palabra dice que yo siento, yo voy a pensar de acuerdo a lo que tu palabra dice que yo tengo que pensar. Tengo la capacidad, tengo la fuerza en Cristo Jesús para poder el denuedo, porque yo no he recibido un espíritu de temor, yo he recibido un espíritu de valor, de poder, dice la palabra, y dominio propio. Así que yo voy a ejercitar mi dominio propio para tener una mente clara, para hacer algo hoy. Haz algo hoy. Yo quiero que este audio termine y tú seas diligente, que no se trata de oír y oír y oír información y oír 500 audios y seguir escuchando, que pongamos acción. Yo quiero que detengas ahora cuando terminemos de esta lección, y seas diligente y veas cuáles son mis emociones. Haz una matrix de cuáles son esos temores que hay dentro de ti. ¿Qué es eso que mayormente invade? ¿Cuál es ese temor que mayormente invade tu mente? Comienza con uno y toma ese pensamiento, y después agarra la palabra del Señor y empieza a buscar las virtudes que dice la palabra del Señor. Dice la Biblia que sobre nuestra cabeza, que en Jesús
Todas las promesas son un sí y un amén, y Jesús es nuestra cabeza. Así que nuestra cabeza es un sí y un amén. Un sí y un amén. Sobre tu cabeza hay un sí y un amén. Sobre cada promesa de libertad, sí y amén. Sobre cada promesa de prosperidad física, sí y amén. Sobre cada promesa de que nuestra alma va a prosperar, sí y amén. Sobre cada promesa de que recibiremos nuestra herencia, sí y amén. Sobre cada promesa de que caminaremos sobre un terreno seguro, sí y amén. Sobre cada promesa de seguridad y de protección, sí, amén. Sobre cada promesa de bienestar y de los planes de mi vida, sí, amén. Sobre cada promesa para tu hijo, para tus hijos, para tu generación, sí, amén. Sobre cada promesa de saber que estamos sanos en Cristo Jesús, sí, amén. Jesús es un sí y un amén. Sobre nuestra cabeza está un sí y un amén. En Cristo Jesús todas las promesas son un sí y un amén. Pero ¿cuáles son esas promesas? ¿Las conoces? ¿Sabes cuáles son? ¿Te has detenido a escribirlas? ¿Te has detenido a meditar en ellas? ¿Te has detenido a deleitarte, a saborear la dulzura de las promesas del Señor, a creerlas, a apropiarte? Este es el principio. Este es el principio, porque podremos ahondar en el conocimiento de las fortalezas. Podremos meditar, estudiar, pero si tú no haces algo, si no le colocas acción a este conocimiento, si no pones en práctica la revelación, realmente no vamos a avanzar, no vamos a medir el progreso. Y quiero que nuestras líneas de teléfono, que nuestros emails se repleten de los mensajes de testimonio. Quiero escucharte decir, oye, ¿sabes? Cuando empecé a hacer esto tan sencillo, empecé a ejercitar una virtud al mes. Empecé a escribir con uno, estaba llena de temores, pero tomé un temor y busqué el sí y el amén de Dios. Busca el sí y el amén de Dios para ese temor que te ha tenido agobiado por años. Y medité en la palabra y me devoré la palabra. Y así como Ezequiel, que dice que se comió el rollo, me comí el rollo de la palabra. Al principio me sabía seco, al principio me sabía amargo, al principio no sabía. Pero de pronto se tornó dulce, de pronto cambió mi forma de ver, de pronto mi oído se hizo sensible y pude escuchar a Dios decir, hijo de hombre, ¿qué ves? Y yo veía huesos secos, pero ahora podía escuchar a Dios. Ya no se trataba de lo que yo estaba viendo con mis ojos, ahora se trataba de lo que yo estaba percibiendo por medio de mi corazón. Y mi oído sensible le dijo al Padre, ¿qué ves tú? Porque si tú lo ves, yo lo declaro. Eso es esto. Pero tenemos que ser activos. Hay algo que muchas veces nos impide caminar y movemos nuestros pies. Levanta tus pies, mueve tus pies, levanta tus pies, rompe todo aquello que te paraliza. Tú tienes el poder en el Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, para dar el primer paso. Es un paso, da un paso a la vez. Este es el paso que corresponde hacer hoy. Este es el paso al que el Señor nos está llamando a caminar en el día de hoy. Así que les dejo este mensaje confiada. Estoy esperanzada que vamos a poner en práctica lo que estamos hablando. Estoy esperanzada que esta palabra ha removido algo dentro de ti, ha activado, que es una palabra de activación. Esto no es una enseñanza, esto no es una lección, esto es una palabra de activación necesaria, esencial en este punto. Si ya llegaste hasta este punto, es porque este era el momento de aprender, de ser activado, porque de esta activación que vamos a tener hoy, de esta aplicación a la impartición que has recibido, depende lo que vamos a seguir aprendiendo más adelante. Así que nos vemos en la próxima lección.